¡Ay, seguidores de Duipa! Como bien saben, tiene poco más de un año que me ando dejando crecer el cabello. Y ahora que lo tengo más largo, la caída de cabello ha sido demasiado notoria, a tal punto que llegó un momento en que me preocupé de quedarme calvo. Y es que vamos a ser realistas, la calvicie, o bueno, vaya, la alopecia, es un tema preocupante en muchos hombres. No para mí, pero sí para muchos hombres. Y esas mismas personas se están preguntando si la calvicie la origina el uso de minoxidil, si es algo genético o qué carajo lo provoca. Voy a responder esas dudas, pero todo a su debido tiempo. Primero unos cuantos detalles. Me di cuenta que se me caía demasiado el cabello cuando me metí a bañar y se me caían entre 80 y 100 cabellos cada que me bañaba. Miren, banda, lo estoy bañando. La cantidad normal de cabello que se me cae. Así que me vi en la necesidad de investigar cuántos pelos tenemos en el cuero cabelludo, llegando al dato aproximado de 150,000 cabellos. Y si ponemos a correr la ardillita un rato, nos daremos cuenta que el punto medio de caída de cabello, en mi caso, serían 90 cabellos por día. 90 cabellos que se me están cayendo diariamente. Con este dato y un pequeño cálculo matemático, calculo que me estaría quedando calvo completamente en 4 años y medio. Y para ese entonces ya no seré Duipa, sino seré el babo. Ya nada más me faltarían las perlas y el tamaño. Pero ok, no es algo para alarmarse. Obviamente no estoy tomando en cuenta la cantidad de cabellos que nos crecen diariamente. Así que ya tenemos una nueva incógnita y me puse a investigar cuántos pelos crecen en el cuero cabelludo diariamente. Aproximadamente. Y cuando digo investigar me refiero obviamente al San Google, porque obviamente sabemos que no hay fuentes más confiables que Google. De esta forma encontré una página de Indermatológica que nos dice que nos crecen entre 35 y 100 cabellos diariamente. Sacando nuevamente el punto medio de este intervalo nos da 67.5 cabellos diarios. Estamos hablando de que se nos caen 90 cabellos diarios, pero nos salen casi 68 diarios. Ya no suena tan horripilante, ¿verdad? Contemplando este nuevo dato de que nos están creciendo cabellos diariamente, no solamente se nos están cayendo, podemos decir que yo me estaría quedando calvo en aproximadamente 18 años y 2 meses. Es decir, que para cuando según, o en teoría, matemáticamente hablando, yo me quede calvo, yo tendría aproximadamente 40 años de edad. En lo personal a mí no me preocupa estar calvo, pero al parecer a cientos de hombres ese es un gran problema para ellos. Y por cierto, te voy a dar un dato si estás usando minoxidil. No, el minoxidil no te va a causar la alopecia. La alopecia lo único que te lo va a generar es tu genética. El mito de que el minoxidil causa alopecia nació porque unos usuarios, o vaya, unos cientos de usuarios, relacionaron su shedding con la barba con el caída de cabello. Se cae la barba, se me cae el cabello, ya no me va a crecer, me estoy quedando calvo, es por el minoxidil. No, es un mito. Y vaya que para desmentir este mito necesitaríamos muchos estudios científicos porque la gente no cree a menos que venga de alguna página con muchísimas fuentes, muchísimos estudios. Si te lo digo yo, no me lo vas a creer y te apuesto que me vas a comentar a que a ti sí te causó la alopecia el minoxidil. Algo que sí podemos comprobar y está en unos estudios de la UNAM es que 5 de cada 10 hombres sufren de alopecia. Estamos hablando del 50% de los varones. O sea, hace que la mitad de todos los hombres de entre 20 y 30 años van a estar calvos en algún punto de su vida. Y esto es un dato comprobado. Como pequeña moraleja, hay que dejarnos de preocupar por nuestro cabello. Que si vamos a estar calvos o no, no nos preocupemos porque la preocupación causa estrés y el estrés hace que se te caiga más el cabello. Te vas a quedar calvo más pronto. Así que se podría decir que la alopecia es como una enfermedad terminal. No podemos evitarla la mayoría de los hombres. Claro que siempre está el uso de minoxidil también para el cabello, no solamente para la barba, pero ese ya es otro tema y creo que casi no hay videos del uso de minoxidil en cabello. Así que si tú que estás viendo este video estás sufriendo de caída de cabello masiva o vaya, alopecia, no te preocupes, mejor tómalo como una oportunidad. Contempla que con este cambio podrías ahora probar un nuevo estilo, totalmente calvo, y pulir la pelona. No es malo. Además que la mayoría de personas calvas tienden un poco a que su rostro se vea de un chico malo, entonces eso también le atrae a las nenas. Son otros temas, pero te estoy dando ánimo. Y recuerda, tu valor como persona no lo define tu cabellera. Ahí luego nos reunimos todos los pelones. Adiós.